o social de los países y se compone básicamente de tres dimensiones: la parte material o la parte de ingresos, el componente de salud y el componente de educación. Y encontramos que prácticamente hay correlaciones positivas en todos los casos, con ciertas excepciones que ya vamos a señalar, entre lo que es mayores niveles de desarrollo humano con mayores emisiones de CO2 por persona. Entonces, ¿qué nos, qué nos muestra esto? Entre el periodo 1990-2019, América Latina ha mejorado en conjunto en términos de desarrollo humano, pero al mismo tiempo esa mejora en desarrollo humano parece estar relacionada o parece estar asociada con un mayor nivel de emisiones de CO2 por persona. Es decir, ha habido desarrollo humano, pero la sustentabilidad ha estado un poco en entredicho. Solamente tenemos casos de correlación inversa en el caso de Jamaica, por ejemplo, donde un mayor nivel de desarrollo humano ha tenido menor impacto en términos de una reducción más bien en sus niveles de emisiones de CO2 por persona. De hecho, nosotros podemos ver acá, este es un gráfico de un modelo que hemos estimado donde quisimos evaluar o cuantificar más bien cuál es el impacto de tener 1% más de desarrollo humano en términos de lo que es el índice, o sea, el impacto de un punto porcentual de desarrollo humano adicional en términos de emisiones de dióxido de carbono por persona. Nosotros vemos que este impacto es mayor, o sea, el efecto es más fuerte cuando los países ya tienen mayores niveles de emisiones de dióxido de carbono. Es decir, lo que implica esto es que entre los países que son, digamos, que emiten mayores niveles de CO2 por persona, cualquier incremento adicional en términos de desarrollo humano va a generar un efecto mucho mayor en términos de más emisiones de dióxido de carbono. Entonces, el desarrollo humano en estos países, si bien es un aspecto positivo, también está, en cierta forma, la relación entre el desarrollo humano, el desarrollo inclusivo, con el desarrollo sustentable, no está funcionando adecuadamente, es decir, no estamos compensando un mayor nivel de desarrollo humano también con un mayor nivel de desarrollo sustentable, porque más bien hay un mayor impacto ambiental, más bien, de esta actividad económica y de estos logros del desarrollo. Por último, cuando evaluamos lo que es el tema del desarrollo inclusivo, la definición estándar de desarrollo inclusivo nos dice, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que las personas puedan acceder en igualdad de condiciones a lo que es la educación, la atención sanitaria, es decir, a mejores indicadores de salud, a otros servicios sociales y a los sistemas de protección social universal como pensiones, para reducir lo que es la pobreza multidimensional y las desigualdades que afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables. Cuando nosotros revisamos en términos de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 8 nos habla claramente de promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Recientemente algunos autores, como por ejemplo Ferraz eh, y sus coautores, han dicho que el crecimiento inclusivo es una preocupación de alcance mundial. De hecho, el Fondo Monetario Internacional y tanto los países grandes como los pequeños con economías desarrolladas o economías avanzadas han tenido problemas para proporcionar, por ejemplo, empleo a la totalidad de su población activa. Entonces, por desarrollo inclusivo, lo que estamos viendo es no solamente el ritmo de crecimiento económico, sino también cómo se distribuye este crecimiento económico. Es decir, si nos vamos un poco hacia atrás, cuando veíamos el concepto de crecimiento, de desarrollo sostenido y veíamos el tema del crecimiento económico, no es solamente la cantidad o el ritmo que tiene este crecimiento económico, sino también cómo se distribuye a nivel de lo que es las esferas de las personas, ¿no? Es decir, el impacto en términos de que nos afecte positivamente a los niveles de vida de estas personas. Si bien nos interesa reducir la pobreza multidimensional, las desigualdades, también lo podemos ver a través por ejemplo, el tema del empleo, ¿no? Porque el empleo está estrechamente relacionado también con la reducción de esa pobreza multidimensional y de esas desigualdades. Un concepto previo a lo que es el desarrollo inclusivo, o mejor dicho, forma parte del desarrollo inclusivo, es el tema del desarrollo humano. A través del desarrollo humano nosotros podemos ver o evaluar
los componentes tanto materiales como el tema de la salud y el tema de la educación o los logros en términos de mayores niveles de salud y de educación y mejores niveles también, ¿no? O sea, tema de cantidad y de calidad. Y esta ha sido la evolución del índice de desarrollo humano de los países de América Latina, que ya lo habíamos adelantado, virtualmente todos los países de América Latina han tenido mejoras en los últimos 30 o 40 años en términos de desarrollo humano, tanto por un efecto combinado de mayores niveles de ingreso, mejores niveles de expectativas de vida, mayores niveles de esperanza de vida al nacer y también mejores indicadores de educación, tanto en términos de cantidad como en términos de calidad. El único país que ha tenido un resultado recientemente inverso negativo ha sido Venezuela, cuyo indicador del desarrollo humano, de acuerdo a los datos que nos suministra el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se ha visto reducido a partir del año 2012, que coincide con el periodo en el que empezó la caída en la actividad económica agregada en este país. Cuando vemos las correlaciones transversales en este índice de desarrollo humano, también vemos una situación muy interesante, ¿no? A diferencia del tema del crecimiento económico, nosotros veíamos en el capítulo de crecimiento sostenido que los países de América Latina habían diferentes experiencias, habían casos de desplomes, habían casos de convergencia, había casos de crecimiento bajo pero volátil, e incluso había casos de trampas de pobreza, como el caso de Haití. Sin embargo, en términos de desarrollo humano, excluyendo precisamente la economía más pobre, Haití, nosotros vemos una estrecha correlación positiva en virtualmente todos los casos de América Latina. El único caso donde la correlación es baja, obviamente como resultado de la caída que veíamos en su indicador de desarrollo humano, es el caso de Venezuela con respecto a los demás países. ¿Qué nos dicen estos números, ¿no? Estas correlaciones que son altas y positivas? Bueno, que el desarrollo humano que alcanza un país, por ejemplo Argentina, está estrechamente relacionado con el desarrollo humano que alcanza cada uno de los países, Bolivia, Brasil, Chile, hasta Uruguay, ¿no? Fíjense que en el caso de Argentina con Uruguay, sus índices de desarrollo humano virtualmente van de la mano, no tienen una correlación casi perfecta, positiva y casi perfecta. Cuando evaluamos lo que es la correlación entre la complejidad económica como una aproximación al desarrollo sostenido con lo que es el desarrollo inclusivo, visto a través del desarrollo humano, vemos una correlación positiva, pero esta correlación no es tan alta. Más bien, de hecho, la recta de regresión nos indica una bondad de ajuste muy baja. Posiblemente otros factores estén influyendo en el desarrollo humano, pero la complejidad económica no se está traduciendo al mismo tiempo en un mayor nivel de desarrollo humano. De hecho, vemos en este gráfico que si bien México tiene los mayores niveles de complejidad económica, sus niveles de desarrollo humano deberían ser más elevados, dado su nivel de complejidad económica, dado su estructura productiva y el ritmo de su actividad económica. Sin embargo, México tiene un desarrollo humano que es considerablemente más bajo que el caso, por ejemplo, de Panamá, de Chile e incluso de Argentina y Costa Rica. También vemos que Guatemala, por ejemplo, tiene un mayor nivel de complejidad económica que Ecuador, pero Guatemala tiene considerablemente menores índices de desarrollo humano que Ecuador. Entonces, esta complejidad económica que muchos países también están obteniendo no se está traduciendo por los momentos, o al menos en esta fotografía muy parcial, obviamente, atendiendo a las limitaciones, estamos tomando solamente 9 años y el caso de 16 países. Estos son resultados muy básicos, meramente ilustrativos, no podemos sacar conclusiones definitivas, pero parecen indicar que en este caso concreto de este subgrupo, la complejidad económica o el desarrollo sostenido no se está tampoco traduciendo o no está impulsando el desarrollo humano. Por último, cuando evaluamos lo que es el tema del trabajo decente, según la Organización Internacional del Trabajo, este trabajo